Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de vectores en 3 dimensiones y vamos a utilizar dos métodos, uno que es el vector unitario y otro de componentes rectangulares para mirar cómo se hace la descomposición en 3D. ¿Quién les habla? La ingeniera Noemí Bustacara y vamos a analizar el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio, se sostiene el poste OA mediante dos cables como se muestra en la figura. Determine la fuerza resultante ejercida por los dos cables si la magnitud en los cables es AB igual a 450 newton y AC 550 newton. Además nos dicen que la longitud del poste es de 6 metros. Entonces vamos a empezar a analizar. Observemos entonces nuestro diagrama espacial que visualizamos acá. Que por un lado este cable AB no nos están dando ángulos, nos están dando es cuánto, digamos, en altura hay de A hasta O, cuánto se desplaza en X, cuánto se desplaza en Y, pero en sí no nos están dando ángulos, nos están dando como unas coordenadas. Por otro lado, a diferencia de AB, el elemento o el cable AC sí nos están dando ángulos, nos están dando un ángulo con respecto al eje Y, ¿cierto? Este es de 35 grados, y nos están dando otro ángulo acá con respecto a la proyección del cable sobre el plano horizontal. Entonces, vamos a analizar qué pasa con esto. Normalmente cuando nos dan estos ejercicios y tú ves ángulos con respecto al vector que necesitamos hallar, vas a aplicar algo que llama componentes rectangulares. Por otra parte, si lo que nos dan es longitudes y relación de triángulos, lo que aplicamos es lo que conocemos como vector unitario. Siendo eso así, entonces vamos a traer nuestro diagrama espacial para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a empezar a plantear ese diagrama de cuerpo libre basados en el plano X, Y, Z, manteniendo los ejes que nos dan. ¿De qué? Del anillo en A. Entonces miremos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar analizando este cable, el cable AB. Y para analizarlo y hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, tú te vas a ubicar en A. Y vas a mirar cómo tienes que desplazarte de A hasta B, porque el origen de este cable, de la fuerza de este cable está en A y llega a B. Entonces vamos a mirar cómo harías tú si hipotéticamente estuvieras en A y quisieras llegar a B. Bueno, puedes desplazarte por la hipotenusa, sería lo más sencillo, pero no, en esta ocasión tenemos que hacerlo por el lado de las componentes. Entonces miremos cómo nos desplazaríamos en Y, en X y Z, es decir, positiva, negativamente. Entonces observemos, si tú te paras en A, primero lo que haces es bajar. ¿Cuánto bajas? 6 metros, de acuerdo a lo que decía el enunciado, que pues es la altura del poste. Te desplazas en el eje Z, en este caso 2,5, y en el eje X te desplazas menos 3. Ahora, el orden no importa. El orden no importa de que primero dibujes, es decir, tú puedes dibujar primero X, luego Y, luego Z. Lo importante es que coloques el sentido bien, es decir, que si una componente es negativa, pues dibujarla negativamente, que no nos vayamos a equivocar en eso. Listo, entonces con eso vamos a traer esas líneas punteadas por acá y pues vamos ahora sí a graficar nuestro vector. Recuerden que un vector se grafica por medio de una flecha. Entonces trazamos nuestro vector. Se sugiere que coloquen los valores que se desplazan cada uno, X, Y y Z, en este caso menos 6, más 2, 5 y menos 3, que recordemos que el enunciado decía que FAB es 450 newton, y siempre cualquier vector, muchachos, recuerden que va acompañado de un vector unitario, que tiene magnitud 1, y que tiene la característica que va en la misma dirección y sentido que el vector que tú quieres hallar. En este caso, pues en el vector AB, y llamaremos el vector unitario UAB. En algunos casos lo llaman lambda, también es válido, en este caso lo voy a llamar U. Listo, ya tenemos eso. Ahora vamos a analizar el otro elemento, el elemento AC. ¿Qué pasa si estamos en A y queremos llegar a C? Independiente de si tú conoces o no la longitud que tienes que desplazarte, vas a hacer de cuenta que estás en A y quieres llegar a C para identificar el sentido. Entonces lleguemos a ¿cómo nos desplazamos de A a C? Observemos. Bueno, acá hemos planteado que primero bajemos, ¿sí? Primero bajemos en Y, es decir, la componente será negativa, que luego nos desplacemos en X positivo y finalmente nos desplazamos en Z también negativo. Traemos esas líneas punteadas amarillas a nuestro diagrama de cuerpo libre y trazamos el vector. Recuerden que la idea es hacer un diagrama de cuerpo libre aparte del diagrama espacial, o sea, eso, pues el nombre de acá lo dice, ¿no? Cuerpo libre. Trazamos el vector, una flecha que va del origen al final, está acá, y por último, pues vamos a colocar los valores. Entonces, mire,
Pues la idea es que coloquemos FAC, que el enunciado decía que 550 newton, los ángulos, porque acá nos están dando longitudes, el ángulo acá es 50 grados en la proyección o en el plano XZ, y por acá los 35 grados que hay entre el cable y el eje Y. Y además, ojo con esto, vamos a decir que la sombra de este vector o ese cable sobre el plano XZ va a ser un eje M. Tú lo puedes nombrar de otro, con otra letra. En este caso la profe lo va a nombrar o denotar con M. Y ya vamos a hacer ese análisis. Pero por ahora vamos a utilizar el método vector unitario para hallar U a B. Ah, bueno, no se les olvide que independiente del vector, siempre tendrá un vector unitario. Entonces, en este caso, así no apliquemos vector unitario para F a C, o sea, el método para hallarlo, sí tiene su vector unitario. Ahora, ¿qué hacemos cuando vamos a analizar U a B? Entonces, descomposición vectorial para U a B. ¿Qué vamos a aplicar? La metodología hallando el vector unitario. Entonces, para hallar eso, este vector FAB, que es muy diferente al que se ha planteado, porque nos están dando relación de triángulos, de alturas y longitudes, lo primero que hallamos es el vector desplazamiento, pero tú ya lo tienes. ¿Por qué ya lo tienes? Porque en tu diagrama de cuerpo libre ya lo tienes. ¿Cómo así? El vector desplazamiento va a ser igual a cuánto te desplazas en X, cuánto en Y y cuánto en Z. Y acá lo tienes, mira, menos 3 en X metros, menos 6 en Y y más 2,5 metros en K. Listo, ya hallaste el vector desplazamiento de ese vector FAB. Que vuelvo y digo, tenemos que hacerlo por este lado porque nos están dando longitudes. Ahora, después de hallar el vector desplazamiento, vamos a hallar magnitudes del vector desplazamiento, en este caso pues solo su magnitud. ¿Cómo hallamos la magnitud del vector desplazamiento? Recordando el teorema de Pitágoras, que está expresado aquí en la pantalla. Entonces trazamos nuestro, o lo planteamos, ¿cierto? Cogemos la calculadora, hacemos la operación, entonces sería menos 3 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, más 2, 5. Ojo en la calculadora, recuerden que el menos está dentro del paréntesis, porque igual menos por menos da más, ¿no? Entonces hacen la operación, en este caso a mí me dio 7,16, pero yo recomiendo siempre que estén verificando los valores. Si es necesario que pauses el video, páusalo y verifiques. Ahora, ya tienes esto, tienes el vector desplazamiento y las magnitudes del vector desplazamiento. Ahora sí vamos a llamar o a buscar lo que se llama vector unitario, es decir, vamos a encontrar este vector unitario UAB. ¿Para qué? Bueno, como les decía, este vector, noten que acá en el diagrama tiene la misma dirección y sentido que el vector fuerza, que es el que nos interesa hacer la descomposición. ¿Y cómo hallamos el vector desplazamiento, el vector unitario, perdón? El vector unitario de cualquier vector va a ser igual a ¿qué? Al vector desplazamiento. En algunas ocasiones el vector desplazamiento lo llaman vector posición y es válido sobre la magnitud que acabamos de hallar. Entonces, reemplacemos valores. Vector desplazamiento, ¿a qué es igual? Menos 3 metros, menos 6 metros, más 2,5. Sobre la magnitud, pues toca dividir cada término, porque una cosa es I, J y K, no los podemos sumar. Lo dividimos y ya tú coges la calculadora y haces la operación. En este caso a mí me dio esto. El vector unitario me dio 0.42, negativo en I, 0.84 en J y 0.35 en K, ambas o las dos últimas positivas. Recuerden que pues metro sobre metro da 1, entonces quedaría dimensional. Ahora, noten, ya tenemos el vector unitario. ¿Y para qué nos sirve ese vector unitario? Para hallar el vector fuerza. El vector fuerza, es decir, FAB, va a ser igual a lo que está expresado acá. Para eso necesitamos el vector unitario. El vector fuerza es igual a la magnitud del vector fuerza, que ya la tenemos, que es 450, por el vector unitario, que también ya lo expresamos por acá. Entonces reemplacemos valores, muchachos. Mírenlo acá. FAB igual a 450, que vale esto, por el vector unitario. En esta ocasión a mí me dio estos valores, pero sigo insistiendo, siempre verifiquen que lo que está acá expresado es lo correcto. Y de esa manera pues tú tienes más seguridad de lo que estás haciendo y aprendiendo. Listo, entonces, ojo, repito, ¿por qué tocó utilizar el método vector unitario, hallar el vector unitario? Porque en este cable nos están dando relación de cuánto hay en X, cuánto hay en Y, cuánto hay en Z. Entonces, por ese lado nos toca utilizar esto. Listo, ya tendremos eso. Ahora, vamos a traer lo que nos dio para este lado. ¿Y ahora qué hacemos? Ya tenemos el primero, ya tenemos FAB, ahora hallamos FAC. Pero ¿cómo hallamos FAC? Bueno, este es muy diferente porque no nos están dando
cuánto hay en X, cuánto hay en Y, cuánto hay en Z. Solo nos están dando la altura, pero a veces no nos la dan. Entonces vamos a suponer que no nos dan la altura de menos 6. ¿Qué hacemos entonces? Descomposición vectorial por medio de componentes rectangulares. Lo primero que tú haces, o lo que se te sugiera, es algo que es traer el eje auxiliar. Recuerden que acá había un eje auxiliar. Vamos a empezar por acá con el eje auxiliar. Ojo con ese eje auxiliar. Y vamos a empezar a ver la vista superior. Es decir, tú te vas a parar en el plano utilizando tu expresión gráfica, lo que hemos aprendido en expresión gráfica, y vamos a ver el plano horizontal. ¿Cuál es el plano horizontal en este diagrama? Este eje X y este eje Z. Para hallar o analizar FAC. Miren, estos son los ejes. Los vamos a llevar acá abajo. Miren, vamos a desplazarlo acá y observen lo siguiente. ¿Qué observan allí? Observamos cómo, pues acá se forma un triángulo, ¿verdad? O sea, que están los ejes, bajamos y vemos cómo acá hay un paralelepípedo y vamos a mirar este triángulo en el plano. No lo vamos a ver así como en 3 dimensiones, sino vamos a ver en el plano para poder observar mucho mejor. La idea es que hagan las líneas muy paralelas, allá ustedes, pues si lo están haciendo en el cuaderno, traten de hacerlo lo más paralelo posible. Entonces, vista superior, veríamos este triángulo amarillito, vamos a analizarlo, pero en el plano, que está formándose un triángulo rectángulo de 50 grados, que vendría siendo esto, mire, plano X, bueno, sí, el plano XZ, con el ángulo de 50. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos una componente FAC X y una componente FAC en Z. Pero la hipotenusa de este triángulo amarillo, que viene siendo este, no vendría siendo la verdadera magnitud de FAC. ¿Por qué? Porque es una proyección, es una sombra, que no la podemos colocar allí. Sin embargo, basados en eso, lo que vamos a hacer es una descomposición vectorial de ese plano. ¿Cómo así? Vamos a tener esto. Vamos a hallar las componentes. ¿Cuáles serían las componentes o los lados de este triángulo que se está formando acá? Pues uno sería FACX y el otro sería FACZ. Ahora, FACX, ¿qué viene siendo? El lado adyacente, entonces ya ustedes saben que lo asocian con coseno, y FACZ, que es el opuesto, lo asocias con seno. ¿De qué? Del ángulo que estás analizando. Listo, ya tienes estas componentes. Viendo que la vista superior. Entonces recuerden, primero vemos vista superior. Ahora, sí, pero todavía no tenemos el vector. Entonces ahora nos toca hacer el análisis de la vista lateral. Y la vista lateral, ojo, la va a formar el eje vertical, en este caso Y, porque recuerden que hay ejercicios que cambian, pues que acá sea Z. Entonces el eje vertical y el eje auxiliar que tú has llamado, en este caso lo hemos llamado M. Entonces lo traemos, voy a correr un poquito este triángulo que ya lo analizamos, y ahora lo que vamos a hacer es analizar la vista lateral, plano YM. Es decir, vamos a ver este triángulo que está ahora acá, subrayado, pero hagámoslo en el plano, es decir, en los ejes para ver el triángulo rectángulo que se forma. Sería esto, algo como lo que está acá. Y noten, muchachos, acá sí la hipotenusa sería ¿qué? La verdadera magnitud de FAC. Y FACM pasa a ser una componente. Y FACY aparece acá, vendría siendo también un lado. Ahora, relacionámoslo con este ángulo de 35, ¿sí? Miremos cómo sería FACM y FACY en términos de estos 35 grados. Estaría por acá. FACM vendría siendo igual a FAC seno de 35 porque es el lado opuesto, que está al frente del ángulo, y FACY vendría siendo igual a la hipotenusa por el coseno de 35 porque vendría siendo el adyacente. Listo, estas cosas pues si de pronto tienen dudas es bueno que repasen lo que es la función trigonométrica de seno, de coseno y tangente. Poquito a poco lo van repasando y lo van ya contextualizando acá. Pero ya tenemos eso, pero no tenemos el vector, es decir, no tenemos cómo sería FAC en X, en Y y en Z. Entonces vamos a organizar ideas. Miremos entonces, ¿cómo serían las componentes en X, Y y Z del vector FAC? Serían de la siguiente manera. Observamos que para X la componente es positiva, miren, va hacia la derecha, que la componente en Y va negativa, va hacia abajo, y que la componente en Z también es negativa, va hacia atrás, lo que habíamos analizado ahorita en el diagrama de cuerpo libre. Pero vamos a reemplazar esto que hicimos acá, esto que está por acá y esto que está por acá. Entonces, FAC igual a FACX, traemos los valores, miren. Entonces, FACX, ¿qué era? Esto que está acá, FACM coseno de 50, lo expresamos acá con signo positivo,
menos f hace y. Traemos el valor de f hace y, que está acá, mírenlo, f hace coseno de 35, lo reemplazamos. Y finalmente, menos f hace en z. ¿Dónde está f hace z? Acá arriba. Lo reemplazamos. Pero desen cuenta y observen que este renglón que está acá está en términos de la proyección y no nos sirve, digamos que no nos da ninguna solución, porque tenemos que tener todas las componentes en términos de la misma magnitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, usted juiciosamente ahorita hicimos una descomposición vectorial y un análisis de diferentes componentes en diferentes vistas. Entonces, observen esto. Nosotros habíamos dicho que f hace m, que mientras acá es la hipotenusa, acá en la vista lateral viene siendo un lado, pero acá ya está en términos de la magnitud. Miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar este f hace m por este valor. ¿Para qué? Para que nos quede en términos de la magnitud. Entonces, cojan su calculadora, verifiquen lo que se está planteando acá y observen. F hace igual a ¿qué? A F hace M, es decir, F hace seno de 35. Y eso multiplíquelo por coseno de 50. Esto por coseno de 50. Menos F hace coseno de 35. Bueno, este queda igual porque acá ya está la magnitud, acá no tendríamos que cambiar nada. Menos F hace M. Entonces volvemos a lo mismo, cambiamos este F hace M por lo que nos dio acá. ¿Para qué? Para que tenga la misma magnitud. Y noten que en este renglón ya todo está en términos de la magnitud. Ojo, tengan muy presentes los signos, que no nos vayamos a equivocar con signos. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a traer y reemplazar ahora sí simplemente el valor matemático, o sea, la magnitud en número que nos daban para FC, que era 550. Entonces tomen su calculadora, confirmen que los valores que la profe les va a presentar a continuación sí son los que corresponden a la operación en la calculadora, si no, pues usted los corrige, la sugerencia, siempre verifique que lo que los profes les estamos tratando de orientar sea lo correcto. Igual pues con la calculadora tú miras. Entonces, en este caso, a mí me dio esto, me dio que la componente en X de FAC es 202,78 newton y es positiva, que en Y da menos 450,53 newton y en Z da 241,66 negativo. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿por qué en este vector nos tocó aplicar método de componentes rectangulares? Porque en este vector no nos estaban dando longitudes, nos estaban dando solo ángulos. Y supusimos inicialmente que este menos 6 pues no lo teníamos, que también se puede hacer de otras formas. Ahora, vamos a traer ese valor que nos dio FAC por acá. Entonces, miren, recuerden, primero leo, ¿cierto? O sea, leer es analizar, interpretar todo lo que nos están dando. El segundo paso es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, identificando pues todo lo que más podamos, luego hacer la descomposición vectorial. De la descomposición vectorial tengo que analizar si lo hago por vector unitario porque me están dando longitudes o si lo hago por componentes rectangulares porque me están dando ángulos. Vuelvo y les indico, si necesitan pausar y volver el video, pues es bueno que lo hagan. Ahora, después de descomponer vectorialmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se conoce como sumatoria de vectores. ¿Y qué tenemos? Vamos por acá. Traemos FAB, tenemos FAC y la sumamos. Vamos a sumarla. ¿Por qué? Pues porque nos están diciendo que hallemos una fuerza resultante. ¿Cómo sería la fuerza resultante? Entonces va a tener una componente en X que no conocemos, la estamos asumiendo positiva. Tenemos una componente en Y que estamos asumiendo la positiva y una componente en Z que la estamos asumiendo positiva, pero hallémosla. Entonces, sumatoria de fuerzas. Cogemos todo lo que nos dio en X y hallamos la componente, en este caso da 1378. Tomamos todo lo de Y, lo operamos, ya sea negativo o positivo, toca tener mucho cuidado con el signo, y en este caso la componente en Y nos da menos 828,53. Y por otro lado está la componente en Z, que pues también nos está dando negativo, menos 84,16. Sin embargo, sigo insistiendo, verifiquen los valores. Ahora, tú ya tienes las componentes, ahora sí podemos organizar el vector. Entonces organicemos el vector para X, para Y y para Z. ¿Cómo quedaría? Quedaría nuestro vector fuerza resultante de esta manera. Sus componentes que acabamos de hallar y demás. Pero la pregunta era, halle y determine la fuerza resultante. Cuando te dices que halle un vector, así no te indique específicamente magnitud, dirección y sentido, pues debes hacerlo, porque un vector se caracteriza por tener esas tres cosas: magnitud, dirección y sentido. Entonces hallemos la magnitud. ¿Cómo hallamos la magnitud? Bueno, volvemos a recordar el teorema de Pitágoras.
Lo planteamos, resolvemos y reemplazamos valores, utilizamos nuestra calculadora y nos da 832,91. Ya tendríamos la magnitud. ¿La dirección la tenemos? No, la dirección todavía no la tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar ese vector en nuestro plano X, Y, Z. Entonces, observen, ¿qué dice acá? Que en X es positivo, que en Y es negativo y que en Z es negativo. Dibujemos las componentes. ¿Ve? X positivo, Y negativo y Z también negativo. Y tracemos el vector. Trazamos nuestro vector fuerza resultante, que magnitud 832,91, y vamos a expresar la dirección. Recuerden que la dirección de un vector, independiente si está en 2D o en 3D, siempre será que el ángulo referido a un eje. Y recordemos un poquito de cálculo vectorial. Entonces, este ángulo, ¿cuál vendría siendo? Este ángulo viene siendo θ sub x, que va desde el eje positivo hasta el vector. ¿Cuál sería este ángulo? Que está acá, el ángulo θ sub x, porque va desde el y positivo hasta el vector, y finalmente tendríamos que hallar θ sub z, que va desde el positivo hasta el vector. ¿Y cómo hallamos eso? Bueno, vamos a recordar lo que son cosenos directores. Los cosenos directores enuncian lo que se está mostrando en pantalla, sale de esas formulitas. Entonces simplemente reemplacemos valores. Quiere decir que θ sub x, sacamos al coseno, reemplazamos los valores y da 89,05. Que θ sub y, lo mismo, reemplazamos los valores para la componente y la magnitud y nos da que θ sub y es igual a 174,12. Ojo, acá traemos el signo. ¿Por qué el signo? Para mantener el concepto de que el ángulo siempre irá, el ángulo director va desde el positivo hasta el vector. Por eso es importante dejar el signo. Y finalmente θ sub z. Mire, traemos el signo. Entonces ya tendríamos magnitud y dirección. ¿Qué nos falta? El sentido. Bueno, si usted recuerda lo que es expresión gráfica, podemos mirar hacia qué octante está yendo el vector. En este caso, vamos a observar que el octante, haciendo ese análisis, va concluyendo ya todo. La fuerza resultante entre los dos cables que sostienen el poste es igual al valor de la magnitud que nos dio 832,91 y tiene dirección de θ sub x 89,05, θ sub y 174,12 y θ sub z 95,80, con sentido hacia el sexto octante. Entonces vamos a mirar, voy a devolverme un momento, mírenlo acá. Entonces, si de pronto tienen dudas de por qué hacia el sexto octante, les recomiendo que revisen con calma lo que son los octantes basados en la expresión gráfica. ¿Listo? Y ya tendríamos ya la solución. Entonces, recuerden, conclusión, cuando nos dan ángulos o cuando nos dan un vector que está en términos de una longitud, aplicamos vector unitario, es lo más seguro. Y cuando nos dan un ángulo, aplicamos lo que es componentes de pues, rectangulares o lo que se conoce como componentes rectangulares aplicando la trigonometría. Listo, entonces con esto esperamos que haya habido pues una introducción, que podamos captar un poco más la información. Igual la idea es hacer otros ejercicios, ya ustedes pues la idea es que practiquen para que puedan entender mucho mejor el tema. Entonces que pasen un lindo y feliz día. Los invito a que vean el siguiente video, que ya es acerca de equilibrio de partícula en 3 dimensiones.